Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar donde te encuentras. Espero te encuentres súper bien. Esta semana, como lo he venido haciendo semanas anteriores, quiero hacer una lectura del tarot para saber o para recibir orientación del tarot, ¿no? Cómo transitar la energía que manejamos en la semana. También considerando o tomando en cuenta algunos aspectos astrológicos, ¿no? Esta es una semana bastante movida. Antes de continuar, me presento, soy Carmen Aponte y desde Venezuela nuevamente te da la bienvenida a este canal del recorrido del tarot. Ok, les iba diciendo, esta es una semana muy movida. Tenemos acá tengo algunas notas astrológicas, ¿no? La semana que va desde el 3 de noviembre al 9 de noviembre. Por lo menos el día 5, el día 4 de noviembre, tenemos al planeta de la acción, que es Marte, haciendo una oposición a Urano, que es el planeta de la revolución. Son dos planetas de energías muy fuertes, entonces hay que tener mucho cuidado con la impulsividad del momento. Y que de pronto tener como el día 9 también va a estar Mercurio retrógrado, va a retrogradar en el signo de Sagitario, y Mercurio son los pensamientos. Entonces, esa energía que desde el 4 con esa oposición de Marte con Urano va a estar disponible todavía, hay que tener como una mente bien centrada, sobre todo cuando estemos manejando, cuando estemos esta, manejando alguna herramienta como cuchillos, herramientas eléctricas como sierras. Hay que tener bastante cuidado, estar enfocado en lo que estamos haciendo. También, como les decía, a manejar. También tenemos un aspecto bastante fuerte, o sea, que hay que considerar, es de tensión, un aspecto que nos llama a tener, a focalizar las cosas, ¿no? El Venus, que está en Escorpio, que el Escorpio es el planeta de la profundidad y allí está el Sol transitando, ¿no? Porque estamos en la temporada de Escorpio. Venus que está en Escorpio va a ser una cuadratura con Plutón, que precisamente es el regente de Escorpio. Y allí ya nos está hablando de vínculos, todo lo que son las relaciones y la relación también con el dinero y con nuestros valores. Esa cuadratura de Venus y Plutón, ¿no? Esa cuadratura que es un aspecto bien de bastante tensión, nos está diciendo es, en las relaciones cuidado con celos, en el dinero nos está diciendo es cuida los gastos, piensa mucho antes de gastar, ¿no? Eh, y hay que hacer una transformación profunda en lo que respecta al cuidado del cuerpo, a las relaciones y al dinero. Bueno, estos son como los aspectos que más quería enmarcar antes de hacer la lectura del tarot, porque son aspectos que seguramente se van a ver enfocados en lo que las cartas que nos salen. Bueno, voy a pausar el video para dar vuelta al teléfono y que podamos ver las cartas que nos van a orientar en la semana. Ok, vamos a comenzar a hacer mi lectura. Oh, mire, ay, ya saben. Recuerden que trabajo con cartas derechas e invertidas, ¿verdad? Y así hago las lecturas. Piensa en qué asunto te gustaría que el tarot te orientara esta semana, un asunto en concreto. Y también, si quieres, lo dejas libre, sin pensar en algún asunto y recibe la orientación, ¿no? Del tarot. Tenemos acá, eh, vamos a extender y a sacar tres cartas. Tres cartas. Con tres cartas es suficiente. Una carta, dos cartas, tres cartas. Vamos a ver. Ay, yo no estoy grabando. Ah, sí. Vamos a ver que no. Pensé que no estaba grabando. Ok, el carro invertido, el 3 de copas y el 4 de espadas. Acá. El carro invertido, un arcano mayor,
el 3 de copas y el 4 de espadas. Ya aquí nos está hablando de copas y espadas, nos está hablando del mundo emocional y el mundo del pensamiento, ¿no? Y este es un arcano mayor. El arcano mayor, el carro, que es el arcano número 7, y cuando hay arcanos mayores dentro de una lectura del tarot, siempre les pido que enfoquen, porque siempre nos está hablando como más de un proceso interno, que hay que digerirlo para después como externalizarlo. Para mí los arcanos mayores más trabajarlo internamente, y trabajándolo internamente podríamos manejar mejor lo que se nos está presentando. Nos está haciendo como un llamado, mira, esta más que externo, esta es una actitud que debes trabajarlo internamente. En muchas ocasiones, no siempre es así, pero sí en muchas ocasiones. Ok, ¿qué nos está diciendo ya esta semana? No, de pronto hay algún asunto que no va el carro, vamos a hablar de la carta del carro, comenzando la semana va a haber un asunto que no va a arrancar de la mejor forma o no va a seguir el curso que esperábamos. Recuerden que yo les decía que el día 4 de noviembre tenemos esa oposición de Marte, que está en Sagitario, que tiene que ver con ese mundo intelectual, está con muchos aspectos legales, porque Sagitario es un signo que nos habla de documentos y de aspectos legales, de todo lo que de pronto diligencias que tú estás haciendo en sitios gubernamentales, ¿no? Gestionando algún documento. Y eso no, no va a llevar el impulso que queremos. El carro invertido nos está diciendo es, seguramente las cosas van a estar un poco pausadas, ¿no? También si tú vas a conversar con alguien, la conversación no va a llevar el tono que tú quisieras. Recordemos que Marte está haciendo esa oposición a Urano, que Urano está retrógrado y está en el signo de Géminis, y Géminis también es un signo que nos habla de la comunicación y de los viajes cortos y de las relaciones con familiares cercanos y vecinos. Entonces, ya Marte allí en esa oposición a Urano, que Urano es el planeta que nos está hablando de cosas que nos llegan de imprevisto y que no esperábamos, entonces ya nos está diciendo, bueno, de pronto hay una situación, conversación, algún asunto con tu trabajo, algún asunto con documentos, porque está en Sagitario, como les decía, que no va a recibir el impulso que tú esperabas, ¿no? Eh, que se va a mover, pero de una forma totalmente diferente, o la conversación va a llevar un tono totalmente diferente, pero Marte es el planeta de la acción, más que todo son acciones impulsivas que de repente vas a tener que tener mucho cuidado con acciones que hagas impulsivamente, porque de pronto no van a tener el resultado que tú esperabas y te puede sorprender de una forma que no es la mejor. El 3 de copa nos está diciendo también es disfruta. Este 3 de copa lo voy a alinear con el aspecto que tenemos el día 5, que es una luna llena en Tauro. Esta va a ser una semana que a nivel de astrología tienes mucha variedad. Hay muchos aspectos de tensión con planetas transpersonales. Nuestros planetas personales van a tener aspectos de tensión con planetas transpersonales y que son aspectos fuertes porque los planetas no tienen una energía muy pausada, ¿no? Son energías fuertes. Y con ese sol transitando en Escorpio, bueno, allí tenemos una mezcla de energía bastante densa, ¿no? Y este aspecto 3 de copa, esta carta lo voy a asociar a ese día martes que tenemos una luna llena en Tauro. La luna está en Tauro, ella se siente bien en Tauro. Tauro nos habla de todo lo que es el placer, los placeres de la vida y de lo que es el dinero. Pero con tanta tensión que hay esta semana, esa luna llena en Tauro nos está pidiendo esto. El 3 de copa es una carta que nos habla de alinear o tranquilizar nuestras emociones, pasándola
bien o disfrutando en grupo o disfrutando en familia. Es como que pausemos ese día, el día antes de la luna llena, el día de la luna llena, el día posterior a la luna llena. Tratemos de estar relajados, disfrutemos de un buen baño, disfrutemos de una buena comida, disfrutemos si podemos estar solamente, aunque sea una hora, disfruta en tu cuarto viendo una película o relájate como tú, como lo mejor que tú puedas, porque de repente tú tienes ese día que salir a trabajar, pero tómate aunque sea una hora, unos 15 minutos para ti, que tú digas, bueno, voy a tomarme este café con tranquilidad, voy a tomarme este vaso de agua con tranquilidad, mirando al cielo. Ese es un día que nos va a ayudar como que a tranquilizar y a bajar la marea emocional, porque las lunas llenas siempre nos traen cierta turbulencia, como siempre tenemos una turbulencia emocional, porque los líquidos están arriba y nuestro cuerpo es mucho líquido y con tantos planetas agua, entonces tenemos esa turbulencia emocional bastante en ebullición estos días. Entonces, este 3 de copa nos está diciendo, trata de darte un relax en la semana y trata de compartir con amistades o con un grupo que tú sientas que te nutre. El 4 de espadas acá nos está diciendo también es que pausa un poco. Recuerda que Mercurio va a entrar retrógrado, por aquí tengo la nota, el día 9, precisamente el domingo 9, finalizando la semana. Y ya con Mercurio retrógrado vamos a tener que resignificar ciertas cosas, pero ya eso lo vamos a dejar más para la semana que viene. Pero ya Mercurio está en sombra, entonces nos está pidiendo es que como que pausemos un poco. Si hay decisiones de suma importancia que tú debes tomar esta semana o que te salgan asuntos donde debes tomar decisiones de importancia y no es necesario que tú decidas todavía, que tú tomes una acción, es mejor que lo pauses. Ahora, si son asuntos que ya tú vienes trabajando desde hace 15 días, desde hace un mes y ahora es donde sale, mira, la decisión de tal cosa la tienes que tomar ahorita, pero ya ese es un caso, un asunto que tú has venido trabajando, bueno, toma tu decisión porque ya lo has venido trabajando desde antes que Mercurio esté en sombra o desde antes que Mercurio entrara retrógrado. Pero si es algo que sale ahorita, por lo menos la venta de algún bien o la compra de algún bien y te llega así de repente, es mejor que pauses o que evalúes las condiciones en las que está ese automóvil, en las que está ese carro que quieres comprar, está esa casa o ese terreno, que evalúes documentos, pero no que tomes una decisión. Si de repente te sucede algo en el trabajo y tú dices, mira, me quiero retirar de este trabajo, no, espera, pausa un poco, recuerda que con ese también, ese Marte, con esa oposición a Urano, te puede salir, no sé, alguna discusión en el trabajo con un compañero, con un jefe, y tú digas, me quiero retirar de este trabajo. No, pausa la emoción, trata de equilibrar las emociones y luego toma esa decisión de verdad. Pero sí puedes irlo evaluando, bueno, ¿será que necesito retirarme de este trabajo? Ya no aguanto más a este jefe, no aguanto más este entorno laboral. Pero no tomes decisiones ahora. Igual que si tienes que conversar con la pareja, tomar decisiones con respecto al hogar, bueno, si son de imprevistos, mejor que pausen y manejen qué les está presentando el entorno, ¿verdad? Porque ese Mercurio está en Sagitario, que está todavía directo, ¿verdad? A veces generaliza mucho y eh, dispersa mucho el pensamiento, ¿no? Y también recordemos que Sagitario, ¿quién lo rige a Sagitario? Júpiter, y Júpiter es el planeta de la expansión, ¿verdad? Entonces, todo lo expande. Entonces, un problemita que es pequeño, de repente lo hace grande. Eso es para todo tipo de vínculos también, o sea, si vas a tener una conversación con la pareja, con un compañero de trabajo, con alguno de tus hijos, pues está trata de focalizar qué es lo que vas a conversar para que no te disperses en la conversación y trata de tener mucha precaución a la hora de conversar, de llevar la palabra, porque Mercurio en Sagitario tiende a hablar sin filtro.
y a decir cosas de las que de repente después decimos, Dios mío, ¿y por qué dije tal cosa? ¿Por qué dije esto? Entonces eso debemos de tenerlo en consideración. Esta es una semana, como te decía, que en cualquiera de los asuntos que estés trabajando, si es con respecto al dinero, esta es una semana donde hay que tener precaución con los gastos por esa cuadratura de Venus con Plutón, que nos está pidiendo que tengamos precaución con gastos y que hagamos como un estudio o una evaluación profunda de en qué estoy yo gastando, cómo debo transformar sobre todo la forma de yo ahorrar o disponer de mis recursos o de generar nuevos recursos. Quienes estamos en Venezuela sabemos que es una situación bien difícil y a veces el ahorro es prácticamente nulo, pero si podemos en la medida de lo posible de invertir en cosas que no se vayan, que no se diluyan, o si podemos, no sé, tratar de dejar, no por mucho tiempo, porque es que la situación en el país es bastante angustiante, pero si podemos dejar ciertos recursos o la forma como estamos manejando ese recurso, sobre todo el dinero, porque es bueno, ¿no? Y sé que en este país, en mi país, estamos pasando por una crisis económica muy fuerte en estos momentos, muy fuerte. Pero tenemos que reevaluar cómo estoy yo gastando ese dinero. Si hoy gano 1.000 bolívares de más, o un poquito más de lo que usualmente ingresa, ver cómo lo voy a consumir, en qué lo voy a consumir, en qué lo voy a invertir. Vamos, no hablemos de la palabra gastar, en qué lo vamos a invertir. Hay que evaluar bastante eso. Eh, Eso con respecto al dinero, ¿no? Quienes estén en países diferentes y que tengan una situación que tenga que ver con el dinero, bueno, es eso también. Ver cómo ahorro, ver cómo transformo esa forma de invertir mi dinero. Eh, y con algún proyecto que tú tengas, si tienes un proyecto, eh, no sé, un proyecto físico como que estoy haciendo, montando un emprendimiento, trata de ver bien las acciones que estás tomando. Con ese Mercurio y ese Marte en Sagitario, eh, que se dispersa y a veces puede tomar decisiones sin pensarlo mucho, pero es bonito esos dos planetas porque Marte es el planeta del intelecto, del pensamiento, de las ideas, que digo, Mercurio, y Marte es el planeta de la acción, de cómo yo voy a accionar en algo, cómo voy a dinamizar algo. Es muy bueno también estando en Sagitario ambos, es muy bueno para tener ideas como geniales, ideas buenas para mi emprendimiento. Siempre y cuando sí las aterrice, sepa aterrizarlas, porque estando en Sagitario son ideas de repente muy grandes, expansivas, ideas geniales, pero que cuando tú vienes que quieras plantarlas bien en tierra, concretarlas, tú dices, bueno, no lo puedo hacer por esto, por aquello. Entonces, te llegan esas ideas, toma apunte de esas ideas y luego ver cómo tú las puedes concretar acá. Eh, bueno, mantener el equilibrio en el dinero, aunque el dinero no debe ser la métrica, o sea, la medida, la métrica que esté redundando en el día a día, que sea el principal tema del día a día, sí hay que tener equilibrio con el dinero. Eh, Tratemos de estar pausados esta semana. Esta semana y este mes, pero vamos a focalizarnos en esta semana. Creo que voy a hacer un video de hablando de ciertas energías del mes porque hay que tener precaución, precaución. Tratemos de, a nivel mental, estar tranquilos lo más que podamos. Tratar de pausar el día, aunque sea tomarnos 10 minutos para pausar en el día, en este mes.
Claro, de eso les hablaré. Creo que voy a hacer un video hablándoles más adelante. Porque también a mí, en mi entorno han sucedido cosas que tú dices, bueno, estas son estas energías tan fuertes que están ahora en el, en el, en el aspecto astrológico. Bueno, esta semana es una semana donde, aunque las cosas no salgan como pensábamos, o aunque hayan acciones o caminos que creíamos que iban por el lado derecho, se van por el lado izquierdo, o viceversa. Es una semana donde es importante que tomemos un momento, nos relajemos, compartamos con amigos, con la pareja, con la familia, salgamos al aire libre con ese Marte en Sagitario y hagamos actividades al aire libre y que pausemos la mente, y que tratemos de no tener discusiones. Conversemos lo más tranquilo posible. Desde Venezuela te habla Carmen Aponte, o te habló Carmen Aponte, agradeciendo que te hayas quedado hasta este momento eh, con el video de la lectura de la semana, y te invito a darle un me gusta en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y si tienes alguna pregunta que tú quisieras que te hiciera una lectura pública, me puedes escribir al privado, y yo, respetando la privacidad del consultor, puedo hacer una lectura pública, porque también eso ayuda a quienes están aprendiendo del tarot y a dar una mirada a lo que es mi lectura de cartas, y que puede ayudar a otros, así como a mí me han ayudado otros canales haciendo esta dinámica. Mi dinámica puede ayudar a otros. Se despide Carmen Aponte, invitándote nuevamente a que me sigas en mis redes sociales.